Y justamente para poder cumplir con este propósito es que nosotros desarrollamos este tipo de eventos, este workshop, como en el día de hoy, que vamos a estar abordando el tema de construye una plataforma Lakehouse empresarial on-premise desde cero. A cargo de la ponencia de este workshop tenemos al ingeniero David Cantorín Ortega, quien es especialista en Data Engineering, Big Data, Analítica Avanzada e Ingeniería Artificial, con experiencia profesional en el diseño e implementación de arquitecturas de datos, plataformas analíticas y sistemas de información orientadas a la transformación digital y a la toma de decisiones estratégicas. Él actualmente se encuentra cursando una maestría en Ingeniería de Software y cuenta con experiencia profesional en instituciones públicas como SUNAT y la Superintendencia Nacional de Migraciones, habiendo participado en iniciativas de procesamiento y explotación de datos, desarrollo de sistemas, ingeniería de datos y analítica avanzada. Habiendo presentado al ponente de hoy, vamos a darle el pase para que podamos iniciar con el desarrollo de este tema. Ok, ¿qué tal? ¿Me confirman, por favor, el audio? Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero, si se lo escucha bien. Correcto. Bueno, nuevamente darles la bienvenida. Muchas gracias a todos por participar, a todos los que se están conectando. Para mí es un placer poder compartir hoy día un poco más sobre estas tecnologías que de hecho se están usando bastante en muchas entidades, tanto públicas como privadas. Así que, sin más, vamos a iniciar. En primer momento quisiera darles algunos conceptos generales para quienes obviamente todavía no conozcan el fondo y todo lo que involucra tener una plataforma Lakehouse. Voy a darles algunos conceptos básicos y un poco de la historia para luego pasar al workshop y empezar a desplegarlo directamente en servidores, ¿no? Que es lo que vamos a llegar al final. Les voy a compartir el código también para que puedan ejecutarlo si desean en sus propios equipos. Entonces, sin más, hoy día iniciamos. El tema en sí es construir una plataforma Lakehouse empresarial on-premise desde cero. Aquí hay los puntos importantes. Acá ya hablamos de la evolución de un data lake que seguramente muchas empresas ya la vienen utilizando en diferentes equipos para diferentes trabajos de procesamiento de datos y Big Data, sobre todo para la analítica, para Machine Learning. Aquí también entra un concepto muy importante que es Iceberg, que es un framework muy importante, open source, que está dentro de la Fundación Apache y está desplegado en su plataforma y que puede ser usado, así como las otras herramientas Trino, Apache Spark. Y también vamos a hablar un poco de gobernanza de datos, que es algo que involucra todo esto. No es solamente, digamos, desplegar un servidor o un ecosistema de Big Data o un clúster, sino que es un engranaje de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, un poco, a ver. Quisiera mencionarle un poco de los roles que seguramente muchos de ustedes ya tienen mapeados dentro de sus instituciones o están estudiando algún curso relacionado a la analítica, a la inteligencia de datos, al Big Data o al mismo proceso de ingeniería de datos inclusive, ¿no? Tenemos varias capas como el gobierno y la gestión de los datos, la gobernanza de los datos, por ahí entra también la arquitectura, que justamente es en lo que se enfoca este workshop del día de hoy, y sobre todo la seguridad de los datos, ¿no? Porque muchas entidades hoy en día están muy preocupadas en qué tantos datos se están desplegando en la nube. Si, por ejemplo, alguien está implementando algún chat con LLM, con arquitectura RAG, para implementar su propio chat GPT, entre comillas, justamente para ello es importante tener mapeado todos estos campos que se involucran dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, en esencia, el Data Architect, que es el primer rol en el que se estaba enfocando este workshop el día de hoy, es el que justamente se encarga de diseñar toda la arquitectura. Tiene el conocimiento de la gestión de servidores, puede hacer diseñar la arquitectura, hacer los flujos de datos desde la ingesta, procesamiento,
hasta el desarrollo de un modelo Machine Learning y su despliegue posterior para el uso del usuario final o el consumo en alguna API o alguna aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, el rol importante vendría a ser el Data Architect, que trabaja muy de la mano con el Data Engineer, que también se encarga más, digamos, está más enfocado en el flujo de la ingesta de datos hasta su procesamiento y distribución en diferentes arquitecturas que más adelante les voy a mostrar. También tenemos el DevOps o el MLOps, que también es muy usado hoy en día, porque ya sabemos que digamos, este esquema de DevOps es muy usado, sobre todo en el desarrollo de software, para hacerle el Continuous Integration, Continuous Delivery, para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y que hace que todo el flujo trabaje de manera regular, automática y con todos los patrones de seguridad. Este patrón se plasma también dentro de lo que es la analítica y el Big Data. Por eso es que se habla de MLOps, que es la versión de Machine Learning Operation, para llevar todo el proceso de ingesta, captura de datos, limpieza, procesamiento, despliegue de modelos, hasta que sean consumidos finalmente por alguna herramienta. Justamente es importante por eso. También tenemos los otros perfiles, administradores de base de datos, que están muy vinculados a los data engineers, y los data analysts, que trabajan bastante con el tema de reporterías, ¿no? Consumen muchos datos de diferentes fuentes, las procesan, muchos de ellos utilizan un data warehouse que en sí es antiguo, viene desde los años 80, donde tuvo el auge. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de la evolución también, de cómo viene transformando todo eso, ¿no? Tenemos a los data scientists y los machine learning engineers, que hacen justamente todo el trabajo ya en sí de los modelos predictivos, construcción y entrenamiento de modelos, despliegues, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que tenemos ya todos los perfiles, digamos, aún hay más, dicho sea de paso, pero estos son algunos de los principales que contienen muchas de las empresas, tanto del rubro de retail, en banca y en diferentes empresas en las que he podido tener contacto o trabajos anteriores, justamente son los principales. Ahora sí, pasamos a lo que vamos a construir hoy día. Hoy día vamos a poder conocer un poco de la evolución del dato, de cómo la información empieza a crecer, como les mencionaba, el origen, que fue en los años 80 con los Data Warehouse, luego en los 2000 migró a un poco de Data Lakes, y hoy en día, hace no más de 6 años, ya se está involucrando con el tema de Lakehouse, que es como una mejora de todos los procesos que se han venido trabajando a nivel de datos. También quisiera mencionar por qué on-premise, porque hoy en día, como les mencionaba, si bien es cierto, muchas de las empresas, muchos de los bancos, muchos de los equipos de analítica trabajan sobre ecosistemas nube, muchos tienen obviamente licencias en los más grandes cloud providers que existen como Databricks, AWS, Google Cloud y Azure. En muchas de las empresas también hay temas híbridos que trabajan un poco de los procesos, lo hacen de manera local porque cuentan con los servidores, cuentan con la arquitectura, y otro tipo de procesos ya los hacen para el despliegue con ecosistemas en nube. Entonces, también se puede hablar de temas híbridos, vamos a hablar de temas totalmente on-premise, cuando en ciertas instituciones la data que se trabaja o se maneja es totalmente protegida por datos personales, hay leyes que, por ejemplo, información muy sensible o delicada que no puede ser expuesta en nube. Entonces, cuando se enfoca a estos temas, ¿no? También les voy a dar la arquitectura de referencia de lo que debería de contener un Data Lakehouse hoy en día, como mínimo, para poder ser desplegado y hablar de un Data Lakehouse per se, y los formatos de tabla abiertos, que en este caso hoy día son los referentes. Estamos hablando de Apache Iceberg, Apache Delta y Apache Hudi. Son 3 frameworks totalmente open source, que también les voy a explicar cómo es que se vienen usando en la nube, porque justamente al ser open source las plataformas las han utilizado dentro de su ecosistema, algunos lo han modificado, han aplicado mejoras, pero en esencia es lo mismo que se ha tomado, ¿no? Pero son totalmente abiertos. Los motores de consulta, que son, digamos, la esencia, porque es ahí donde procesamos los millones de datos cuando hablamos de Big Data, cuando manejamos millones de registros de información. Y también un punto importante es la infraestructura, y que esta infraestructura siempre está totalmente disponible, sin caídas, siempre haciendo digamos,
haciendo un reconocimiento, monitoreo, dimensionamiento de los temas de red, de temas de backup, que también tienen, digamos, un punto muy fuerte y clave. Entonces, ahora sí vamos a mencionarles, como les comentaba, el Data Warehouse estaba desde finales de los 80 y tuvo más auge en los 90, porque ahí es donde se empezó a explotar todo el tema de bases de datos relacionales, donde la gente empezaba a construir, sí, lo que ustedes seguramente conocen, que son los data marts, todos los data warehouses, donde la información que venía de diferentes fuentes, que podría ser bases de datos, sistemas ERPs, fuentes de páginas web o incluso archivos en texto plano, se podían trabajar previamente, se hacía un proceso de carga y una vez que estaba estructurado, se subía a bases de datos, en ese entonces normalmente un SQL Server, un Oracle, pero ya dándole un esquema sobre un negocio y sobre conocimiento y con información agregada. Toda esa información que permitió en ese momento generar diferentes tipos de reportes. Ahí hablamos de una explotación sobre todo de herramientas como Power BI, que bueno, en ese entonces todavía no existían, pero había otros como Report Server, otro tipo de reportes de repente a nivel de consultas, pero justamente ese fue el auge, ¿no? Y pasando los años, hablamos de Data Lake cuando, bueno, se creó una de las principales herramientas, aquí quisiera mencionarles a Hadoop, que es justamente, creo que los pioneros, porque justamente fue un sistema que orquestaba muchos de los procesos que hoy en día son la base de la analítica avanzada. Porque en ese entonces, cuando hablamos solamente de bases de datos relacionales, estamos hablando solamente de datos estructurados que podrían ser de datos tabulares o archivos previamente con una estructura de columnas y filas. Pero lo que permitió en los años 2010, ya con el Data Lake, es no solamente explotar ese tipo de datos que estaba estructurada, sino ya hablamos de datos no estructurados. Y ahí venía información como archivos JSON, archivos de texto plano, archivos en formatos, por ejemplo, lo que se usa actualmente en facturación electrónica, los XML, que son semiestructurados, y una ventaja adicional es que se pudo cargar información adicional, que era la información de video, archivos PDF, o inclusive audio. Y hay ya algoritmos en los que se procesa ese tipo de información para hacer algún tipo de modelo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo la evolución de que la información al inicio, en los 90, también por un tema de poder de cómputo, solamente estaba vinculado a datos per se. Pero ya en los 2010 hablamos de mayor cantidad de información y con el crecimiento del Internet y cómo ha evolucionado y se ha disparado la generación de información hoy en día, que tenemos millones de datos que se generan a diario, justamente con el Big Data, es que el Data Lake tuvo un gran apogeo, ¿no? Ahora, hablando ya desde los 2020, como les decía, hace no más de 6 años, con tal de corregir un problema que se detectó a nivel de data lakes, que era que como la información se cargaba cruda, porque no había un proceso per se así de, digamos, de corregir o modificar los datos, sino que se cargaban tal como estaban, y ya después con algunas técnicas o algoritmos de procesamiento se podía estructurar para algún fin específico, podría ser para un modelo, para un reporte, o simplemente para hacer análisis estadístico. Pero había algo que se había perdido desde el Data Warehouse, que era algo fundamental, era que el Data Warehouse te permitía tener esquemas y tener como un catálogo de los datos y saber de manera indirecta cómo es que la información estaba estructurada. Y acá hablamos de un punto importante que es un metadato. El metadato es el que te permite justamente tener como un previo conocimiento de la información que estás ingestando en tu ambiente o en tu ecosistema, ¿no? Porque si quisieras hacer un análisis antes de cargar los millones de registros de diferentes fuentes de bases de datos o tablas, puedes hacer un análisis de metadatos y ver de dónde se originaron, quién es el autor, qué columnas contienen, qué tipos de datos contienen, y eso es fundamental. Y eso un poco se perdió en el tema del Data Lake. Justamente para corregir esto es que nace el Data Lakehouse, que es lo que básicamente saca lo mejor de ambos mundos. Digamos que aquí trata de sacar todas esas cosas que se habían perdido y eran potenciales de un Data Warehouse, pero sin descuidar, sin perder
la información del Data Lakehouse, que ya no solo involucraba data estructurada, sino semiestructurada o no estructurada. Entonces, ese potencial de manejar información como archivos de audio, PDFs, archivos XML, JSON, pero con esa ventaja de poder gobernar los datos y tener su trazabilidad a través de los metadatos, es que justamente te genera el Data Lakehouse. Entonces, es por eso su importancia, es porque hoy en día ya muchos están evolucionando de pasar un Data Lakehouse a un Lakehouse. Perdón, de un Data Lake a un Data Lakehouse. Básicamente, entonces, esa es la estructura. Como pueden ver en el siguiente gráfico, lo que teníamos inicialmente en los Data Warehouse era información externa, como pueden ver acá, o bases de datos operacionales o transaccionales, y a través de alguna herramienta de ingesta, de transformación y de carga, que podría ser un SQL Integration Services, se podrían construir ya datos ordenados, digamos, por unidades de negocio, en los conocidos data mart, ¿no? Que ya venían con datos mayormente ordenados, que permitían generar reportes de Power BI y también reportes, digamos, automatizados. En el caso del Data Lake, como ven, el potencial es no solamente de los estructurados que les venía mencionando, sino tenemos semiestructurados y no estructurados, pero acá había una carga previa y donde solamente se tenía el conocimiento de qué estaba cargado de manera cruda, pero no se tenía mayor información, ¿no? A partir de ello, sí, ya como les mencionaba, con otros procedimientos, con algoritmos, se podría procesar, se podía hacer análisis estadístico, se podía sacar reportes. Igual se podía hacer un tipo de data warehouse, pero hablando con millones de datos, ¿no? La ventaja de esto era que el almacenamiento de un data lake house, perdón, es, digamos, un poco más económico, a diferencia de un data warehouse. Si tú querías evolucionar o generar mayor información en un data warehouse, obviamente tenías que contratar más servidores, más motores de base de datos, lo que era un poco más costoso. En cambio, en un data lake, lo único que incrementas es tu repositorio. Si hablamos de Hadoop, es el HDFS, donde se almacenan los datos. Si hablamos de una arquitectura en nube, como por ejemplo AWS, hablamos de S3. S3 es un sistema que soporta todos estos tipos de archivos estructurados, semiestructurados o no estructurados, y la ventaja es que es económico. Entonces, esto le da una ventaja adicional al data lake, ¿no? Y bueno, el fin de procesar toda la información sobre un data lake te llevaba a hacer ciencia de datos, para hacer modelos estadísticos, reportes también de BI, en este caso ya hablando, como les mencionaba, de información masiva. Y la diferencia con Data Lakehouse es que aquí nace un concepto de ELT, que es que aparte de seguir manteniendo que tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, aquí, aparte de hacer la carga, tenemos un proceso se puede hacer también con el catálogo de datos y con las capas de gobierno y metadatos, hacer una trazabilidad de la carga del dato en ese ambiente, en ese repositorio, y cada carga, procesamiento, se puede hacer una trazabilidad para saber cómo ha sido ingestado, qué campos han sido alterados, si ha habido una inserción, una actualización, un borrado de datos, y justamente ahí es lo que se potencia, ¿no? Lo que le mencionaba sobre el Data Warehouse, que se había perdido esa trazabilidad, ahora la tenemos gracias a los formatos de datos abiertos. Y aquí la potencia es que tenemos reportes de BI, se pueden hacer cargas masivas con Apache Kafka para streaming, se mantiene el tema de modelos de ciencia de datos, y también se están aplicando aquí ya los algoritmos de Machine Learning. Entonces, esto es súper ventajoso. Básicamente, solamente para ya resumir la potencia de un Data Lakehouse, es ese concepto, ¿no? El Data Lakehouse combina almacenamiento abierto y económico de un Data Lake con las garantías transaccionales de calidad y rendimiento de un Data Warehouse. Eso, en esencia, es lo que viene a ser un Lakehouse, Data Lakehouse. De los puntos importantes es que gracias a estos formatos de archivo abierto, como les mencionaba, como Apache Iceberg, Apache Hudi, se pueden hacer ahora sobre estos datos transacciones ACID, que es justamente todo este tipo de cambios que se vienen haciendo sobre archivos, ¿no? Anteriormente, como le mencionaba, en un data lake, si tú querías hacer un cambio,
Tienes que cargar la información, agregar una columna, calcular algún campo adicional y volver a sobreescribir los datos, y a veces puede haber conflicto entre ellos, ¿no? La ventaja sobre estos formatos abiertos que ya tiene un Data Lakehouse es que te permite hacer eso sin perder la información inicial, y es más, puedes hacer consultas en el tiempo. Justamente ahí en el segundo punto, pues tiene un ecosistema time travel para hacer consultas de versiones históricas sin perder los datos. Puedes tener todo en un solo storage, y aquí es donde ya empieza la guardanza de datos, porque aquí podemos tener acceso controlado y centralizado de todos los datos y hacer un linaje y trazabilidad de los datos, como les decía, desde la extracción, la carga y el procesamiento. Entonces, como ven, aquí ya les quiero hablar del proceso en sí. O sea, como les mencionaba, el paso 1 son las fuentes de datos. Tenemos la base de datos transaccionales, ERP, CRMs, tenemos las aplicaciones, información que vienen de APIs, pueden ser dispositivos de IoT, tenemos datos de streaming que son a gran velocidad, en tiempo real, archivos CSV, JSON, logs de sistemas, etcétera. Todas esas fuentes de datos son ingestadas en un segundo proceso, que es la ingesta y orquestación de información. Acá, para el tipo de datos que son en tiempo real, se utiliza Apache Kafka, que es uno de los más usados, es uno de los más potentes, y lo tiene, por ejemplo, el ecosistema. Hoy en día lo usa Netflix, lo usan empresas grandes como Facebook. Todos tienen procesos donde cargan gran cantidad de información a nivel en tiempo real. Para hacer ingesta por lotes o bacheras, tenemos dos herramientas muy buenas que son basadas en lenguaje Python, que es Airflow y Prefect. Ambas tienen una gran versatilidad para desarrollar el código, programar tu flujo de datos, que son los DAGs, para poder empezar a capturar datos, hacer consultas, aplicar algún cálculo, o transformación, procesamiento de datos y subirlo y enviarlo a un repositorio, ¿no? Básicamente lo que haces en un ETL lo puedes hacer aquí, pero con código y con trazabilidad. Luego pasamos a la zona de aterrizaje, es donde se hace la ingesta, donde permanecen los datos. En esencia, como les decía, cuando hablamos de un ecosistema open source, tenemos a Minio. Minio es la herramienta que tiene mayor compatibilidad con S3 de AWS, porque tienen, digamos, conectores que permiten que la información pueda fluir entre ambos ecosistemas, tanto on-premise o nube. Está muy orientada a ese tema. Y, como les decía, soporta diferentes formatos. Es un repositorio de objetos en esencia. Luego pasamos al cuarto paso, que es el procesamiento y transformación de datos. Aquí, digamos, principalmente se usa Apache Spark, porque es uno de los motores más grandes, también open source, que lo utilizan todo mundo, lo tiene todas las nubes tienen alguna herramienta que está basada en Apache Spark, porque es la que te permite tener procesamiento distribuido. Acá tú puedes llevar grandes datos, grandes cantidades de información, millones de datos, y procesarlos en segundos dependiendo de lo que vayas a hacer, porque se distribuye la carga en diferentes servidores, se ejecuta y te devuelve el resultado. Luego tenemos, ya hablando del Lakehouse, la quinta capa, que es la que te permite hacer, mientras vas haciendo ese trabajo de procesamiento de información, podemos tener todas las transacciones en un solo repositorio. Tenemos las transacciones así, el registro histórico de tiempo y la evolución del esquema, para poder permitir un linaje de información desde el inicio. Y algo que se suma, que es un plus sobre Iceberg, es que tenemos el Iceberg Rex Catalog, que se puede vincular con bases de datos relacionales. En este caso, por ejemplo, para el workshop estoy conectándolo con Postgres. Ya les voy a mencionar, les voy a mostrar en el código. Y bueno, el último paso ya es la consulta y la analítica, ¿no? Todo este flujo nos lleva a generar reportes en herramientas como Superset, que es similar a Power BI, solamente que es open source y se despliega en un ecosistema de Big Data. Tenemos, bueno, para hacer análisis o ciencia de datos a través de IDEs como Jupyter Notebooks o Apache Zeppelin, para ejecutar código en Scala, en Java o en Spark, para poder procesar todo el tipo de información, generar modelos, hacer reportes, y también para llevarlos a, finalmente, alguna API o alguna aplicación de consumo de cara a un usuario o cliente final, ¿no? En este caso, este es el flujo completo que debería tener un Data Lakehouse. Como ven, aquí el punto 5 y el punto 6 son claves.
Sin el punto 5 y el punto 6 estaríamos hablando solamente de un data lake. Como les mencionaba, ¿por qué construirlo on-premise? Aquí el punto clave y es decisión, ya mucho depende de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú procesas información, o sea, hablemos de una notaría, alguna agencia que tiene datos sensibles, tiene que tener, más allá de que las nubes obviamente te ofrecen contratos para tener información de manera privada y con todos los protocolos de seguridad, hay muchos de los datos o hay países incluso en los que están bloqueados o no están permitidos la carga de información a nubes porque no sabes dónde está el data center donde se va a custodiar esa información. Entonces aquí hay un tema muy clave que para muchas entidades todavía depende de la evaluación de sus expertos, ¿no? Entonces, por eso es que una de las opciones es construir toda esta arquitectura on-premise para poder tener el control, ¿no? Que es totalmente viable. Como le mencionaba al inicio, muchos están orientados a trabajar en nube, lo cual es ideal, es bueno, y de hecho yo también trabajo bastante en nube, pero ¿por qué no tener sistemas híbridos si es que ya contamos con algunos recursos como servidores, ya tenemos el potencial o todo eso, o todas esas herramientas para poder desplegarlos y sobre todo del lado de estas tecnologías que son open source, que pueden ser explotables. También están vinculadas al cumplimiento del tema normativo que les mencionaba. Aquí sí depende mucho de las auditorías, de todos los controles regulatorios y cómo se procesa la información también, ¿no? Porque aquí hay un punto clave. Procesar información en nube es lo más costoso frente a tenerlo on-premise. De repente, cuando alguien construye un lakehouse on-premise, el costo en los primeros meses del ciclo de vida, obviamente va a ser más caro porque estás comprando servidores, estás instalando la infraestructura, la red, la energía, pero es al inicio y luego se estabiliza y puedes trabajar todo el tiempo después con toda la información que desees. En cambio, en nubes, si bien es cierto, el inicio es mucho más barato y económico, puedes, la información, según vas cargando mayor información y vas procesando más, puedes tener picos en diferentes meses donde la información se eleva y el costo se eleva, por ende, y tus modelos van a necesitar de que esa información se procese en nube, por lo cual te va a llegar una factura alta en ciertos picos, en ciertos meses. Entonces, ahí depende mucho de evaluación de los expertos, depende de los objetivos de la empresa y depende sobre todo de si es que están orientados a trabajar siempre o es algo temporal. Si es temporal, pueden trabajar con equipos o procesos en nube, o si es permanente, podrían optar por esto, ¿no? Ahora, todas las herramientas o los proveedores de nube te brindan herramientas de calculadoras para que tú puedas estimar cuánto te podría salir procesar y gestar y mantener información cargada en sus repositorios. Entonces ya depende de a esto le llaman, es también un tema muy, muy especial que es gestión de costos y eso depende mucho de los profesionales y de la proyección de la empresa. Como le decía, los costos a largo plazo dependen mucho del objetivo de cuántos modelos vayas a procesar, qué información, si tu información va a seguir creciendo exponencialmente o es solamente una carga periódica y sobre todo para tener latencia y control, o sea, que los sistemas internos y todo el hardware que está en tu empresa y que si tú decides construir tu lakehouse on-premise, obviamente tú tienes el control total. Acá, hablando de un tema de madurez de Lighthouse, como les decía, partimos de un nivel básico. En muchas de los procesos o empresas aún hacen un tema de reportería de manera básica, consolidando información manual de diferentes repositorios, y lo trabajan muchos, todavía usan Excel. Pese que hoy en día ya contamos con IA, con diferentes herramientas que nos permiten hacer análisis un poco más avanzados, sin ser programadores. Luego vino el tema de Data Lake, como les mencionaba. Acá hay ventajas, sobre todo en Big Data, porque tenemos mayor información. Y luego pasamos a Lakehouse, ¿no? Uno de los puntos claves también es el streaming, porque aquí hay muchas empresas que sí trabajan con datos en tiempo real. No son la mayoría, pero sí es muy usado. Por eso es que el punto 4 también ya es una evolución
Y en el punto 5 ya hablamos de análisis avanzado. Aquí están entrando ya los modelos predictivos, la ingeniería, la inteligencia artificial, los modelos LLM para chat conversacionales o los diferentes modelos que se están usando hoy en día para generar todo tipo de contenido, tanto de audio, video, imágenes. Ahora sí, hablando prácticamente de la arquitectura, quisiera que siempre cuenten con estas 7 capas. La principal y la inicial es la de consumo. Bueno, partamos de abajo. Lo primero es la ingesta y la orquestación. Acá partimos de capturar todos los datos, mapeando primero todas nuestras fuentes de datos, bases de datos, ERP, sistemas o fuentes de datos externas, para poder saber cuánta información tenemos y cuánta queremos llevar a este repositorio. Lo segundo es el almacenamiento. En este caso, para tener un lakehouse, como mínimo necesitamos Minio. Si no tuviéramos eso, no estaríamos hablando de un data lake o data lakehouse. Y los 2 puntos clave, como les mencionaba, es el formato, que deben integrar o sí o sí Apache Iceberg, Delta Lake, que es también otro sistema que tiene de la empresa Databricks, o Apache Hudi, que también es open source. Y sobre esto, instalar un catálogo. Tienen diferentes opciones. Uno de ellos es Hive, que también es muy usado para temas de consulta, sobre todo en SQL, y Iceberg para otro tipo de motores de procesamiento. También existen Apache Nessie y Polaris. Como verán, el tema de herramientas y ecosistemas es muy amplio. Hay una gran cantidad de información en la que pueden trabajar y procesar muchos datos. Y ahora, hablando de cómputo y procesamiento, para un data lake, en esencia les recomendaría primero Spark, porque les da mayor ventaja de usar más lenguajes. Trino está orientado solamente a consultas SQL. En cambio, en Apache Spark pueden utilizar Scala, que es un lenguaje de procesamiento distribuido muy potente para millones de datos. Pueden usar PySpark, que es la versión de Python sobre el kernel de Spark para poder ejecutar lenguaje Python, pero con el procesamiento distribuido que tiene Apache Spark. Y sobre ello, ya pueden integrar otras herramientas para gobernanza y seguridad. Acá hay también otras herramientas open source como Ranger, que te permite hacer encriptación, auditoría, permisos, roles, indicar, por ejemplo, crear diferentes ecosistemas para diferentes unidades de negocio y que solamente ciertos equipos ingresen a cierto tipo de información. Ahí es donde tú le das permiso para toda la información que está almacenada en Minio, ¿no? Y finalmente llevarlo al consumo, llevarlo a un reporte, a un Power BI, a alguna herramienta de dashboard o algún motor de SQL o incluso una API para el consumo en una aplicación final, ¿no? Básicamente, de toda esta arquitectura de 7 capas, los que te dan, como le decía, el mayor énfasis que le pongo y toda la fuerza es en el formato de tabla abierto y en el catálogo, que es lo que nos permite poder trabajar en el tiempo. Al final les voy a mostrar en el código también cómo es que se puede viajar y hacer consultas en tiempo. Ahora, solamente para recordar un tema primordial, es diferenciar qué es un metadato, un esquema y un catálogo. El metadato, en muchos conceptos, lo definen como el dato del dato, porque describe qué información tenemos. Si, por ejemplo, el dato fuera una imagen, el metadato es con qué cámara fue tomada, la resolución, la fecha, de repente en qué, qué cantidad de píxeles, etc. El esquema, por otro lado, ya hablando de una tabla, porque estos formatos de tabla abierta lo que hacen es transformar toda esa información estructurada, semiestructurada o no estructurada, la procesan y la transforman en una tabla. Por eso es que le llaman formato de tabla abierta. Y al crear este formato de tabla abierta también le crean un esquema para saber si esa fuente, que pudo haber venido de un archivo JSON y se le dio algún tipo de dato a cada columna, tenemos la trazabilidad de cada campo, qué tipo de dato es. Es básicamente como un create table en una base de datos e indicar si el ID va a ser un big int, si la fecha es un date, si un cliente es string. Ese tipo de esquemas también permanecen aún en un data lakehouse. Y el catálogo es ya un archivo, digamos, en una capa superior que puede controlar toda la información,
y te permite analizarla y poder hacer como es como el sistema de búsqueda de una biblioteca. Tienes el dato que vendría a ser el libro, tienes el esquema, que es la estructura, o la información que tienes de cada libro en un metadato, y el catálogo es el sistema principal donde puedes consultar dónde está, en qué repisa está. O sea, te da mayor perspectiva de dónde están tus datos, cómo están ordenados, y sobre todo, cuál es su control de versiones, ¿no? Eso es en esencia, para no aburrirlos más. Y básicamente, en el tema de almacenamiento, sí, como le mencionaba, los cimientos son Minio para el tema de open source, porque también podrían conectarlo a nube y hacer un híbrido con S3, pueden conectarlo a Azure Blob Storage con, para Azure, o Google Cloud Storage, que también es el símil. Los tres tienen como sistema de repositorios la misma capa, ¿no? O sea, en algunos casos le llaman repositorio de objetos. Y por otro lado, el catálogo de Iceberg con su metadato, ¿no? En el catálogo de Iceberg, que esto sí es un poco más concreto e interno, como ven, parte de la tabla o el metadato general. Como le decía, es que el que gobernaba toda la información. Dentro de este metadato general podemos tener una lista de metadatos que son a partir de un control de versiones. Según cada cambio, cada update o cada eliminación o procesamiento o cálculo adicional que haga sobre un data frame inicial, se va guardando como un screenshot y como un sistema de bitácoras, donde tú puedes regresar del último, que es el más reciente, y puedes volver al inicio y a consultar cómo estuvieron las tablas y los campos de tu data frame cargado inicialmente, ¿no? Esa es la ventaja que te da. Este es el corazón del catálogo de Iceberg. Básicamente en esencia, pero eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora, sobre los formatos que le mencionaba, el más recomendado es Iceberg porque tiene mayor facilidad de conexión. Delta Lake, si bien es cierto, también se podría usar, pero es sobre todo el ecosistema de Databricks. Trabaja muy fuerte sobre Databricks para quienes vienen trabajando sobre esa plataforma. Obviamente trabajan sobre archivos Delta, que básicamente es el símil de trabajar con un archivo en formato Iceberg, ¿no? Y lo mismo tiene para Apache Hudi. Apache Hudi también es muy potente. Cada uno tiene algunas ventajas. Por ejemplo, en el caso de Apache Iceberg tenemos que es multimotor, porque puede soportar Spark, Trino y Flink, que es otra herramienta también open source que permite hacer consultas SQL. Tiene la evolución del esquema y tiene una adopción más grande en la industria. El caso de Delta Lake, que es la fuerte integración, como les mencioné, está sobre todo con Databricks y Spark, tiene su ventaja es que tiene mayor soporte en archivos de streaming de datos y no es tan compatible con otros motores. Entonces, por eso es que yo le recomendaría de inicio Apache Spark. En el caso de Apache Hudi, es óptimo para cargas de alta frecuencia, compactación incremental y curvas de aprendizaje más pronunciadas, ¿no? O sea, tiene un poquito más de trabajo. En el caso de Apache Trino, ya hablando de motores de consulta, sobre todo el motor está sobre SQL distribuido, por eso es que también lo aprovecha. Como toda la información que se procesa sobre un lakehouse, como les mencionaba, gracias a los formatos de tabla abierta, están cargados en una especie de tabla, como si fuera transaccional. Obviamente puede ser consultas de queries como un SQL normal, ¿no? Así que esa es la ventaja para quienes manejan mayormente SQL. Pero para quienes manejan lenguajes como Apache Spark con Scala o PySpark, obviamente sí sería más recomendable Spark, aunque tiene un poquito de carga adicional sobre los servidores y los recursos, pero es más potente en ese sentido y en aprovechar las librerías que tienen estos lenguajes, ¿no? Es ideal para ETLs pesados, Machine Learning y cargas masivas. Cambio Trino es ideal para BI, dashboard y explotación de diferentes fuentes. En el caso de la ingesta, orquestación y gobernanza, como le mencionaba, para ingesta siempre deben centrarse en usar alguna de las herramientas. En este workshop no vamos a abarcar el tema de la ingesta a fondo, porque tomaría mucho más tiempo. O sea, armar una arquitectura de este tipo, como comprenderán, puede tomar horas, pero
sí les recomiendo que investiguen sobre Apache NiFi, que es muy potente, tiene una interfaz visual donde todo es con drag and drop, puedes jalar procesos y armar tu ETL de manera visual y dentro de ellos hacer transformaciones. Es muy potente. Si quieres hacerlo de manera con código per se, o sea, puedes usar Spark, hacer todo tu procesamiento y gesta con conectores a bases de datos o diferentes fuentes y llevarlos a tu repositorio. O si necesitas información en tiempo real con información que se carga muy rápida, a usar sí o sí Apache Kafka. En el caso de orquestación, uno de los más potentes y más usados, seguramente ustedes conocen Airflow. Apache Airflow también es de la ciudad Apache, es open source, se puede instalar en cualquier servidor, se puede instalar de manera local, ustedes pueden empezar a trabajar sus archivos, todo el proceso, todo su flujo, y construir sus DAGs para ingestar, procesar y almacenar información. También estaba Prefect, que ha salido hace no mucho, de hecho recién están saliendo cursos de Apache Prefect, no es muy comentado, pero déjeme decirle que la comunidad que lo soporta es muy potente porque también está sobre Python. Ambas herramientas tienen gran soporte para Python, Airflow y Prefect. Y sobre la gobernanza de datos, no descuidar la instalación de algún motor de gobernanza como Apache Ranger para las políticas, para los permisos, auditorías y control de información, porque toda la información que ustedes están llevando a este repositorio debe guardar una trazabilidad y un linaje de datos para saber cuándo se ingestó, quién hizo un cambio, algún procesamiento, alguna conversión y cómo llegó al final. Básicamente es ello. Algo que debemos ver también y dimensionar a nivel on-premise es el tema de las redes, tener mucho o tener mapeado cuánto vamos a procesar, el ancho de banda interno que se necesita, cuántos nodos de storage estamos proyectando, para cuánta información debemos hacer un cálculo de qué fuentes de base de datos transaccionales de una empresa podríamos llevar, qué fuentes de datos externas, qué archivos planos o archivos semiestructurados, si vamos a empezar a hacer procesamiento de imágenes o videos. Toda esa información que obviamente va a ocupar hasta, yo les diría, terabytes o petabytes de información, como en algunas entidades en las que he podido ver ese alcance, es justamente dimensionar eso, ¿no? Para saber cuántos nodos necesitas para instalar ello. Nodos de cómputo, que es el otro bloque, digamos, primordial, son dos básicos, el de almacenamiento y el de procesamiento que vamos a hacer hoy día, para saber cuántos necesitas para procesar cuánta información, ¿no? Saber cuántos usuarios se van a conectar, cuántos van a empezar a procesar información, porque eso es algo que he visto en muchas entidades. A veces creen que tener un data lake o un lakehouse en nube es carga todo y procesa todo y deja que corra. Y no es así. Hay muchos temas de optimización de código para procesamiento distribuido. Hay que saber cuándo tomar muestras de información para empezar a analizarla y hacer testeos para luego recién aplicarlo al 100% de la data para un modelo. Y seguramente también han visto que en algunos casos tienen 10 o 15 empleados que están dentro del equipo y están procesando información y de repente se cayó todo el ecosistema porque no se dimensionó justamente el tema del procesamiento. Esto es básico para poder separar las cargas de trabajo y darles un espacio a cada uno y una cuota de recursos. La alta disponibilidad, obviamente, para justamente estos ecosistemas están orientados a no caerse. Si un nodo que contiene información de un storage se cae, la ventaja es que estas herramientas te permiten tener copias o recrear la información en otros nodos. Entonces, la disponibilidad es muy, muy grande. Bueno, hacer backups, políticas de respaldo y siempre hacer un monitoreo de todo tu ecosistema. Hablando ya de como un arquitecto de datos, uno de los principales roles es estar monitoreando cómo está la memoria, cómo está el ancho de banda, cómo está la red, cómo está cada procesador, cómo se dispara cuando ejecutas un modelo, haces un procesamiento pesado y justamente tu poder redimensionar o hacer ajustes cuando sea necesario. Bueno, básicamente este es el flujo, como les decía, para ir
recordando todo lo que vamos a hacer es la base de datos tradicional, un sistema de fuentes transaccional que tiene una empresa, se ingesta, la cargamos a una tabla sobre Minio, haciendo ya todo el tema del catálogo, teniendo todo el esquema y toda la metadata necesaria para poder empezar a hacer la consulta, procesamiento y llevarlo a un reporte, ¿no? Siempre tener en cuenta todo ese flujo que es lo que se hace día a día. También es importante mencionar la arquitectura medallón, que es muy conocida y muy usada en muchos ecosistemas, porque justamente esto está dentro del Data Lakehouse. ¿Se acuerdan que al inicio les mencionaba que la información sobre un un Lakehouse se carga de manera cruda? Es porque como el costo del procesamiento, o mejor dicho, de almacenamiento en estos entornos es relativamente económico, tú puedes llevar toda la información que quieras para tenerla ahí para un análisis futuro. Sin embargo, siempre se carga inicialmente una capa bronce porque es la data cruda tal como está, tal como puedes llevar PDFs de reportes, puedes llevar archivos XML de facturación, tenerlos en una carpeta de facturación exclusiva de una entidad, y ya cuando la quieres empezar a procesar o a hacer un tema de limpieza de datos o agregar algún cálculo, se lleva una etapa silver, ¿no? Una segunda capa, que es la llamada plateada. Aquí ya la información está filtrada, está organizada, ya tiene mayor consistencia, pero siempre mantienes la capa de bronce por si acaso, por si por ahí necesitas algún dato adicional, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en un data warehouse. Si tú cargabas información de base de datos transaccionales, de tus ERPs, de tu sistema de IoT, ya cargabas la información procesada y no podías voltear atrás y ver o hacer un nuevo cálculo o retomar esa información. Era muy, muy difícil. En cambio, la ventaja de esta arquitectura medallón te permite siempre tener la data cruda, pasarla a una data limpia y luego ya perfeccionarla y aplicarla para una capa Gold o de oro para modelos de Machine Learning, procesamiento de análisis avanzado, reportería. Esa información que ya está totalmente procesada y limpia es la que finalmente se usa para el tema de reporting, BI, Data Science, Machine Learning o sistemas de analítica. Básicamente esto siempre hay que tenerlo en claro, es recontra conocido, mucha gente lo está usando, se aplica en todas las nubes. Todas las arquitecturas de nube tienen esta arquitectura también. Ahora, solamente como para darles ese alcance y saber cuál es la diferencia entre nube y on-premise, solamente hablando de esas 7 capas que les mencioné que eran claves dentro de un lakehouse, desde la ingesta, almacenamiento, formato de tabla, catálogo, cómputo, gobernanza y consumo en reportería, como ven, en los 3 proveedores principales tienen su propia herramienta con su propio nombre, pero en esencia, si se dan cuenta, por ejemplo, en el formato de tabla, AWS y Google Cloud comparten la misma tecnología que es Apache Iceberg. En el caso de Azure, lo está orientando bastante a Delta Lake, porque tiene Databricks es uno de los más grandes y potentes, pero mucha gente usa Databricks con Azure, entonces por eso es que prefieren usar el formato Delta. En el tema de ingesta, AWS tiene otras herramientas como Kinesis, DMS, Google Cloud tiene Pavo, Dataflow, Event Hubs o Data Factory para el caso de Azure, almacenamiento, obviamente, para el caso de AWS S3, para Google Cloud es Cloud Storage, para Azure es, Azure Global Storage, o ahora le llaman AWS Gen 2. En el caso de catálogos, AWS tiene su propio catálogo que es AW2 Glue o Data Catalog. En el caso de Google Cloud tiene BigLake o Data Catalog, y en el caso de Azure usan Unity Catalog, que es el de Databricks o PureView. En el caso de cómputo, AWS tiene Athena, EMR o Redshift. En el caso de Google tiene BigQuery y Dataproc. Azure tiene Databricks y Synapse. En el caso de gobernanza, AWS tiene Lake En el caso de Google Cloud tiene Dataplex y en el caso de Azure tiene Purview. Y para consumo, AWS tiene CubeSight, Google Cloud tiene Locker y Azure, obviamente, por ser Microsoft, tiene Power BI. Entonces, como ven, hacen lo mismo en las 7 capas que le mencioné, pero nosotros podemos plasmar todo esto a un ecosistema on-premise. Y justamente haciendo ya un símil solamente entre AWS y un Lakehouse on-premise,
tenemos esta arquitectura, ¿no? Por ejemplo, para la ingesta podríamos usar, a diferencia de AWS Kinesis o Glue, que tiene Overflow, que también lo maneja AWS, podemos trabajar directamente con Airflow, Prefect o Kafka. Para suplantar S3 de AWS usamos Minio. Para el formato de tabla, Iceberg es exactamente el mismo y es el que vamos a usar ahora en el demo. En el tema del catálogo, AWS mantiene AWS Glue Data y nosotros vamos a usar Iceberg Rex, que es el catálogo que tiene por default Apache Iceberg. Y en el caso de procesamiento vamos a usar Apache Spark. Obviamente, como les mencionaba, en el tema de gobernanza se usa Apache Ranger y Apache Superset para la visualización, ¿no? O sea, ya les da una idea de cómo es el símil y cómo se puede llevar. Todo la arquitectura nube, llevarla a on-premise, o en algunos puntos pueden mezclarlas y hacer un híbrido, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestro segunda fase. Vamos a llevar un MVP a producción. Para esto sí quisiera mencionarles algo importante. Inicialmente, si quieren hacer algún tipo de prueba, yo les recomendaría hacerlo en un VPS. Pueden, no sé si por ahí pueden contar con algún acceso, algún servidor. En este caso, para cargar la información, lo ideal es tener una arquitectura distribuida. Si lo van a hacer dentro de una institución, una empresa, obviamente va a depender de todos los recursos de la empresa y cuántos servidores cuentan para desplegar una arquitectura de este tipo. Pero ahora, como solamente es de prueba, lo vamos a hacer en 2 VPS. Uno va a ser el que tome toda la información y se almacene, y el segundo va a ser el que haga todo el procesamiento con Apache Iceberg y haga todo el catálogo de datos, la metadata y todo el linaje. Entonces, cuando quieran tener un ecosistema de alta producción, sí tiene que ser multinodo y llevarlo con gran cantidad de servidores, ¿no? En mi experiencia les puedo comentar que he administrado y desplegado arquitecturas hasta con 32 nodos bueno, en general separando capas de almacenamiento y procesamiento, pero el ecosistema contaba hasta con 32 nodos en total. Bueno, entonces ya tenemos el mapa completo de lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a levantar un storage con Minio, vamos a levantar un catálogo de Iceberg, hacer consultas con Spark, y vamos a ver cómo se comporta la información para generar estos metadatos y catálogos para poder hacer consultas en el tiempo. Básicamente, aquí vamos a... Dame un segundo. Ok. Ahora sí, lo que vamos a pasar a hacer es nuestro workshop per se. Entonces, tenemos, como les decía, lo ideal, una arquitectura distribuida mínima es contar con un balanceador. Como pueden ver en la imagen, en el lado derecho tenemos un nodo que vendría a ser un servidor para hacer el balanceador de cargas del tráfico. Necesitaríamos, por ejemplo, para un ejemplo, un caso básico, 3 servidores para cómputo con un coordinador y 2 workers. Para el tema de catálogo, podríamos tener 2 nodos, como uno principal y uno de réplica para la disponibilidad, y para el almacenamiento podremos contar hasta con 4 nodos. Entonces, estamos hablando de un total de 10 nodos. Estos 9 a 10 servidores que podríamos montar para una empresa o alguna institución, podría llegar a soportar de 10 a 50 usuarios concurrentes, dependiendo de la cantidad de consultas y el tipo de procesamiento que hagan. Cada servidor, yo les recomendaría que deberían de contar con estos requisitos mínimos. Por ejemplo, deberían tener mínimo unos 24 o 32 virtual cores, memoria RAM de 120 gigas o de 100 gigas para arriba, y almacenamiento de cada nodo por lo menos de 1 terabyte de información, porque acá, por ejemplo, en el ejemplo hablando de 4 nodos, tendremos 4 terabytes para iniciar un MVP de un data lake, ¿no? Según vayan creciendo requerimientos, puedes expandirlo para tener mayor información y seguir cargando. Lo bueno de estas arquitecturas es que te permite escalar de manera horizontal y vertical. Horizontal, en tus servidores, obviamente,
puedes potenciarlo con mayor memoria RAM, mayor espacio de almacenamiento. Y en el caso de arquitectura o de clúster de servidores, puedes agregar más nodos, lo cual le da mayor potencialidad a tu arquitectura. Entonces, todo esto sería lo recomendable para algún tipo de arquitectura. Hoy vamos a replicar toda esta idea de hacer 7 o 9 servidores, pero lo vamos a hacer como comprimido en 2 nodos. Como les decía, vamos a separar por un lado almacenamiento y por un segundo lado todo el tema de procesamiento. Entonces, el recorrido que vamos a hacer hoy voy a usar servidor Ubuntu. Vamos a dockerizar cada una de las herramientas que tenemos para poder desplegar. A nivel de instituciones o empresas, normalmente sí se usan sistemas operativos de Linux más potentes como Red Hat o CentOS, pero en este caso, por un tema de solamente de hacer el envío, vamos a trabajar sobre Ubuntu. Básicamente, las librerías o los sistemas que requieren no difieren mucho, solo hay que actualizar un par de librerías, pero el proceso es el mismo. Vamos a llevar, como les decía, toda la información a Minion, vamos a hacer la carga de metadata sobre PostgreSQL y lo vamos a leer con el REST de Apache Iceberg. Vamos a hacer algunas consultas y queries con Spark y vamos a ingestar la información para ver todas las consultas en vivo. Básicamente es eso. Ahora les paso a mostrar el código. Inicialmente, yo desplegué, como pueden ver acá, yo tengo sobre un VPS, tengo 2 droplets en DigitalOcean. Acá yo he desplegado 2 servidores que tienen 8 GB de RAM y 160 GB de disco. Con estos dos he podido desplegar todo lo que tenemos hoy en día. Les voy a compartir por el chat y yo he cargado un repositorio en GitHub para que puedan copiar todo el código de despliegue y lo puedan descargar también o hacer fork para que me puedan seguir. Y en este caso, toda esta información, todos los pasos a pasos, lo tenemos en archivos Markdown para poder hacer el seguimiento de la información. Como ven, lo que yo he generado en este workshop, tengo un archivo de ejemplo, un CSV con solo ciertos campos de información. Esto es para hacer lo que vamos a ver es los ejemplos de cómo la información va cambiando y hacer la trazabilidad. Tenemos los jobs. En este caso, yo he preparado también un script en Python para hacer la carga de la ingesta de la información. Esto se puede hacer desde consola, pero también les voy a mostrar un IDE que es Jupyter Notebook para poder hacer la carga de manera visual. También lo tengo aquí cargado, está dentro del repositorio para que ustedes puedan hacer las pruebas, lo pueden descargar. Y básicamente tenemos 2 archivos Docker. En el Docker Compose versión 1 tenemos las 2 herramientas que les mencionaba. Acá están configuradas Minion para el primer Docker con los usuarios y contraseñas. En este caso son usuarios de ejemplo. Esto se va a eliminar después del workshop, pero ustedes pueden replicarlo y cambiarlo. Todos estos parámetros los pueden modificar a su gusto. El puerto en el cual lo vamos a desplegar. Tenemos la base de datos Postgres para hacer la conexión con Iceberg. Estamos definiendo una base de datos, un usuario, un password, cuál es la base de datos y el catálogo que vamos a usar, ¿no? Básicamente, este es el archivo Docker que nos va a permitir desplegar estos 2 contenedores. Una vez que yo he creado mis servidores, puedo usar esta herramienta, que es Movexterm. En este caso, les voy a mostrar. Acá tengo algunos ejemplos. Vamos a partir con el primer VPS. En el primer VPS que estoy desplegando Minion para hacer la carga de información, lo primero que se hace es actualizar la información. Como pueden ver, acá les voy a mostrar el instructivo. Justamente he cargado un Markdown también para que puedan seguir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer en el VPS es actualizar todas las librerías para poder instalar Docker. A ver.
También vamos a definir algunas IPs que nos dan, las IPs públicas y privadas que nos da el VPS, porque estos son necesarios para hacer la conexión entre los dos servidores. Hacer algunas conexiones de SSH para que tengan los permisos necesarios. Crear una carpeta dentro de, bueno, en este caso yo lo he cargado dentro de la carpeta root solo, por ejemplo. Yo voy a mostrar aquí, también lo tengo. Por ejemplo, aquí yo creé esta carpeta y aquí he cargado todos los datos, ¿no? Por un tema de rapidez he cargado todo y lo he replicado también en el otro servidor, en la misma ruta y en la misma carpeta. Entonces, lo que van a hacer es seguir estos pasos. Lo primero que es ejecutar aquí en consola, una vez que se hayan conectado con su usuario dentro del servidor, es ejecutar la primera línea de comandos que debemos de hacer es la actualización y la carga de, aquí tengo, primero la configuración de las IPs como le mencionaba, luego el permiso, la carga de información y luego empezamos a hacer algunas cargas adicionales. Una vez que hemos desplegado, instalado las actualizaciones de las librerías necesarias bases para el sistema operativo, instalamos Docker con estos comandos, ¿no? Una vez que se ha instalado, en este caso ya no lo voy a hacer porque ya está instalado, pero podemos probar. Una vez que esté instalado, tenemos la versión de Docker y Docker Compose que son necesarias para generar estas imágenes. Las tenemos ya cargadas. Luego tenemos, para validar las IPs que nos dan y poder configurarlas dentro del proyecto, lo tenemos que cargar acá también. Esta es la IP necesaria que es para los permisos. Este comando es para hacer la carga de esta consola, pero como yo lo hice de manera manual, también es válido. Luego tenemos que darle los permisos de red para levantar el firewall sobre el servidor, darle permiso a la IP del segundo VPS para que puedan conectarse entre sí, darle los permisos a cada puerto. En este caso le estamos dando 9000 para Minio y 8181 para la conexión. Y en el VPS2 estamos usando el 8080 para Spark y 8888 para Jupyter. Jupyter es el entorno IDE que les voy a mostrar donde se puede hacer de manera más visual en vez de hacerlo por consola, todas las consultas. Y entrando al segundo VPS, perdón, para levantar en esencia nuestro Minio, podemos ejecutar este comando. Estos 4 Docker levantan la imagen de Minio sobre el servidor. Una vez que se ejecuta, van a poder, como yo ya no lo voy a volver a ejecutar porque ya lo tengo levantado, lo siguiente es validar que realmente esté corriendo con estos 2 comandos para ver el estado de Minio. Como ven, nos devuelve 200, que es un estado válido. Y entrando a la IP de Minio, lo voy a mostrar. Como ven, está en la IP de ese servidor y con este puerto. Entonces yo ya tengo los usuarios para poder ingresar. Como yo he venido ejecutando todos estos pasos que les he puesto en el repositorio para que esté en orden y lo puedan replicar, por default, al crear la imagen Docker, ya le va a crear este bucket. El bucket es como la carpeta raíz, donde se va a almacenar toda la información o todas las tablas que ingestemos con Apache Iceberg y le dé todo el formato de tabla, ¿no? Entonces, por default, nuestro primer bucket siempre va a ser Warehouse, siguiendo los pasos que les di. Y dentro de Warehouse ya empezamos a trabajar, ¿no? El segundo paso es configurar ya la VPS2 para levantar Apache Iceberg. Acá también hay que darle los permisos, hay que setear cuál es la IP para que pueda tener conexión con la VPS única. Acá lo único que tendría que es actualizar con la IP que les dé el VPS o la red que ustedes manejen dentro de su entidad. Desplegamos hacer una validación si hay conexión con el VPS1
Y finalmente levantamos con estos comandos, como en el Docker Compose ya tengo precargado para el Docker 2, eso no lo revisamos todavía. En el caso del Docker Compose para el VPS2, tengo configurado Apache Iceberg. En este caso también le estoy dando un usuario por default. Esto es compatible, como les mencionaba, con AWS, así que ya le estoy dando cuáles son las IPs. Acá le estoy declarando una variable para poder setear las IPs, los permisos necesarios, las librerías para ejecutar sobre Java y Spark, y los puertos que vamos a usar para Jupyter, Spark, y sobre todo acá los volúmenes que por default, como les mencionaba, ya le estoy dando, ¿no? Queremos que se cree el Home Iceberg Warehouse dentro del Docker, y por default nuestro backend inicial es Warehouse, ¿no? Entonces, cuando yo ejecute este segundo comando, por default levanta y ejecuta todo ese Docker Compose y me va a levantar el segundo VPS. Ahora, una vez levantado, yo puedo hacer una carga, como le mencionaba, yo tengo un comando load and query para cargar ese CSV inicial de ejemplo y poder hacer algunas consultas iniciales. Lo puedo hacer desde consola. Ahora podemos probar si gustan para volver a hacer un ejemplo. Básicamente lo que les den consola en el VPS2 es esto. En el VPS2 ya actualicé las librerías, ya configuré, ya cargué el Docker Compose, ya lo levanté, ya le di los permisos de red. Y así de sencillo, una vez que está validado, puedo ejecutar la carga, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, cárgame el archivo CSV, ejecútalo sobre Spark y dame la información. Como ven, va haciendo la carga, va mapeando. Acá está ya el dataset con la información. Y termina con la carga completa. Incluso me da el snapshot y todas las consultas para saber cuáles han sido el catálogo, los metadatos de esas cargas que vengo haciendo. Todo esto, de repente en consola no se ve tan ordenado, pero ahora desplegando Jupyter tenemos esto. En Jupyter también, dentro del código que les pasé, pueden ingresar a la carpeta y notebooks, es este. Básicamente lo que les da es cómo se está cargando la información. Le estoy diciendo que se cargue sobre una tabla demo. Y hay una tabla sales de órdenes. Y la segunda carga, cualquier carga adicional o modificación te genera una copia adicional. Se está haciendo una evolución. O sea, cualquier modificación que se haga sobre esta información te genera una segunda copia. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que vamos a ver configuración de algunas librerías que necesito para poder usar a Apache Spark, Iceberg, los puertos y las IPs de los servidores para que tengan la conexión, decirle cuál es mi BP, mi Data Warehouse, Minio, mi bucket. Ahora, aquí al hacer la consulta sobre ese archivo, que también lo puedo hacer desde este notebook, como ven, estoy en el segundo VPS, puedo leer toda la información, acá está todas las columnas que tengo, ¿no? Una vez que yo le dé este comando write, aquí es donde recién estamos aplicando Apache Iceberg. Acá se va a crear la tabla y la está escribiendo aquí en Minio. Ok, la vamos a mostrar. Cuando ustedes entren al bucket y entren a orders, van a ver que hay dos carpetas. Una es la de data, que lo que hace es esa información que yo la tenía en CSV, la está transformando en un archivo Parquet, que es uno de los formatos más usados dentro de este ecosistema. Entonces, como ven, si yo ordeno por orden cronológico, puedo ver las cargas que hice inicialmente de prueba a las 7:43, una segunda carga que hice de prueba a las 7:59 y la que hice recientemente ahora, la de las 9:13. Entonces yo tengo una trazabilidad, pese a que es la misma información, aquí estamos guardando los datos como si fueran diferentes datos en el tiempo, y eso es lo que nos permite hacer Apache Iceberg. Aparte tenemos la otra carpeta. En este caso tenemos la carpeta metadata.
La carpeta de metadata ya se está ejecutando todo lo que les hablaba, para lo que nos permite hacer la consulta en el tiempo. Por ejemplo, hablando de la última carga que se hizo, el snap es justamente toda la información de esa tabla, qué campos contiene y todos los metadatos de esa información. Esto me permite mapear la información. Y el archivo abro, que es el segundo, nos da información, pero ya más general de toda la información y todos los cambios que se puedan. Es como el que te da la bitácora y todos los cambios que hace sobre información. De momento solo va a decir que hubo una carga. Pero ahora que vamos, por ejemplo, yo quiero hacer un segundo snapshot, decirle que quiero hacer una réplica. Ejecuto este comando. Acá le estoy diciendo que aplique una segunda carga y me lo ordene. Y si yo regreso acá, a mi bucket, ok, acá está el historial de snapshots. Lo mismo que vemos en el otro lado, todos estos archivos que están dentro de metadata, los puedo ver acá para ver cuántos snapshots he hecho, a qué hora ha sido cada snapshot. Acá es como un control de versiones. Yo puedo retroceder, pese a que haga un cambio, una modificación, puedo consultar el snapshot de tal hora o de la siguiente hora, saber cuál es el actual y cuántos más tenemos. Por ejemplo, acá le puedo decir cómo estaba mi carga inicial. No sé si notan la diferencia. En mi segundo snapshot, o mejor dicho, al escribir la segunda tabla, el primer SSB tenía solo hasta el registro 1010, que era la empresa distribuidora de Lima. Pero en la segunda carga yo le agregué una segunda línea. Por eso es que me generó un nuevo snapshot. Al hacer un append sobre esta información, que es lo primordial, me está generando un campo adicional, como ven es el 1011. Aquí yo puedo agregar más información, hacer updates, insert, deletes, sobre todo mi dataset. Entonces, todo eso es historial de cambios que yo vengo haciendo, cálculos, crear nuevos campos, se van reflejando en los snapshots. Por eso es que aquí yo también puedo consultarlos y ver cuál es si yo consulto un snapshot inicial, como ven, le estoy consultando el anterior, acá solo me muestra hasta el campo 1010. Pero cuando le digo el actual, acá sí me muestra el 1011 con el campo adicional que yo agregué. Entonces, esa es una de las ventajas que te da Iceberg. Ahora, podemos seguir viendo la evolución de los datos. Acá yo le estoy diciendo, hazme un alter table. Como les mencionaba, el formato de tabla abierta es como hacer una base de datos. Pero agrégame una columna región, pero por default todo está en nulo, ¿no? Entonces, aquí también, automáticamente, cuando actualice niño, como ven, ya tengo mi segundo snapshot, ya lo creo. Ya tenemos mayor información, cada campo que vamos haciendo se va guardando en este historial. Entonces, el bucket que tiene tanto los packets que se van recargando y se van actualizando, también van guardando la trazabilidad en su archivo de metadatos. Entonces, ya tenemos mapeado todo el linaje, desde la ingesta que fue la carga del CSV, los cambios y la construcción de un campo adicional, y se va mapeando todo en archivo. Esto no tiene un data lake, si es que no tiene alguna herramienta como Iceberg, Hudi o Data Catalog de Unity. Y podemos hacer updates. En este caso le puedo decir que actualice la región para estas empresas. Al hacer este cambio, también como ven, le estoy diciendo a los campos que desean empresa andina, actualiza la región por Lima. Los snapshots se siguen viendo, sigo viendo el historial de cambios, cuáles fueron reescritos, cuáles han sido apenteados. Básicamente, ese es todo el flujo que podemos seguir mapeando sobre la información. Sobre esto, yo les recomendaría aplicar y seguir. Hay mucha información, o si gustan pueden seguirme en redes para poder ayudarles a integrar mayores herramientas. Podemos integrar la capa de gobernanza con Ranger, podemos agregar otras herramientas para monitoreo,
Básicamente es todo lo que te da como posibilidad el linaje de datos. Y un tema de gobernanza de datos que es necesario, hoy en día ya se está hablando más y es más solicitado en todas las entidades, ya que es justamente la que nos va a permitir hacer auditoría sobre los modelos, ver cómo ha sido cargada la información. Si hoy en día no contamos con el linaje y la trazabilidad de los datos, no puedes hacer una auditoría y saber qué data fue con la que entrenaste un modelo o con qué campos se calcularon si no tienes esta herramienta, ¿no? Actualmente muchas empresas aún trabajan sobre data lakes sin esto, así que les recomendaría implementarlo porque, como les mencionaba, es open source y es totalmente válido. Si hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna pregunta adicional, estoy dispuesto para poder resolverlas. Sí, Marvin, adelante, por favor. Sí, bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitarte, Cantorín, por el, por el resumen, ¿no?, de lo explicado. Creo que has dado con las palabras claves en cuanto a formar una línea de aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, la pregunta va básicamente sobre, me ha tocado, por ejemplo, alguna vez trabajar sobre bases de datos completamente desconocidas, Ujú. en donde la experiencia básicamente es la que determina el hacer tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me pedían, oye, vamos a modificar el campo productos. Sin embargo, nosotros ubicábamos, ubicábamos la tabla productos y modificábamos, no sé, el nombre del producto de esa tabla, ¿no? Pero ya cuando llegó el tema de los MCP, lo utilizamos, ¿no? Para ver cuál es su forma de trabajar, ¿no?, con esta base de datos, ¿no? Entonces logramos integrarlo al MSP, hicimos el mismo requerimiento y nos dimos cuenta de que habían diferentes tablas que en algunas otras ocasiones se utilizaban para productos y nos daba una visión mucho más grande de este cambio, ¿no? No solamente era actualizar una tabla, sino varias tablas, ¿no?, que tenían relacionado con este nombre de productos. Claro, Entonces la línea va por acá también, ¿no? Si tenemos una base de datos gigantesca y tal vez la documentación no esté completamente terminada, por así decirlo, podríamos recurrir acá también a MCP con este tipo de base de datos que usa que usa esta solución como para poder ayudarnos. Y bueno, si es recomendable, si conoces algún MCP justamente para esta, para esta situación, ¿no? El que nos ayudaría a un montón de tiempo, ¿no? En cuanto a ese análisis o un mejor alcance, ¿no? claro. De hecho, a nivel de MSP, yo creo que sí se podría conectar porque Apache Iceberg sí tiene todas las APIs para conectarse, pero aquí hay algo importante, ¿no? O sea, básicamente también, como me decías al inicio, conocer, es una base de datos o una tabla desconocida. Aquí entra también un equipo importante que de repente no lo mencioné al inicio, pero es el grupo de calidad. Todas las instituciones actualmente están haciendo bastante calidad de datos, sobre todo para no tener ese problema. O sea, yo creo que recurrir a un MCP para después tener una trazabilidad es una segunda opción, pero de inicio, principalmente, yo recomendaría que se haga un trabajo de calidad de datos porque eso es primordial, sobre todo para tener diccionarios de datos, saber qué fuentes estamos mapeando, porque sobre eso, esa información y esos cálculos que pueden estar ya escritos y definidos, el linaje que ahora apliquemos con algún formato de tabla y los metadatos y todo el histórico en el tiempo que podamos consultar nos va a permitir justamente validar eso, si realmente lo que decía se cargó o no se cargó o cumplió con la regla o el cálculo específico, ¿no? En temas de NCP, si no lo he usado directamente, como verás, aquí yo trabajo directamente aplicándolo y como instalación dentro de la arquitectura. No lo conecto todavía pero podría ser una validación adicional. Perfecto, gracias, Doc. Bueno, y tienes razón, y lo que tú dices también va de la mano
que también me ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, esta empresa al inicio dijeron, ya, soltamos los NCP para todos, excelente. Un mes después se dieron cuenta de que había mucha vulnerabilidad, ¿no? Sí, Y ahí va de la mano con lo que mencionas, ¿no? O sea, antes de romper una vulnerabilidad de la empresa, siempre es ir a una documentación interna, ¿no? Entonces, prohibieron los NCP. Entonces, hablamos de diferentes etapas, ¿no? Y justo lo que mencionas es eso, ¿no? Eh, claro. Partimos primero de la documentación interna y bueno, ahora no sé cómo será este tema de los NCPs en otras empresas, pero piensa como tal, ¿no? Claro, claro, o sea, sí se entiende, o sea, en sí todo el trabajo, todo el flujo para hacer modelos, analíticas, sí es muy necesario tener mapeado la calidad de los datos. Creo que hay muchas entidades que se han tomado años antes de empezar a hacer analítica o modelos predictivos. Sé que algunas entidades financieras incluso se han tomado hasta 3 años de hacer solamente calidad de datos para justamente tener mapeados y que esto sea de conocimiento interno. Porque yo no podría empezar a hacer modelos o crear información. Imagínate que tuviera campos con claves, que diga MS2, CBB30. O sea, tratar de identificar o adivinar de qué va cada campo digamos, en algunos casos sí lo he visto, todavía hay entidades que lo hacen porque dicen, no, el diccionario de datos no lo tenemos o se perdió, así que tienes que investigar y hacer todo tu trabajo de análisis sobre la base de datos o las fuentes. Pero sí es importante, ¿no? O sea, ahí es necesario primero mapear la calidad de datos, ver que no hay información basura, porque ya sabemos que de nada nos va a servir aplicar todo este flujo, todas estas herramientas y los datos que entraron se procesaron con datos corruptos, ¿no? Todo nos va a llevar a un error. Entonces, sí es importante. Ok, ¿alguna duda adicional? Por ahí de repente, Leito, ¿me puedes ayudar en las redes sociales si hay alguna consulta en Facebook o en Instagram? Finalmente, solamente agradecerles nuevamente por su presencia, a toda la gente que está conectada, YouTube, Facebook. Quería comentarles que, por ejemplo, tenemos nuestros canales, nuestras redes sociales y por favor, si quieren nuestra constancia Hola, hola, ¿qué tal de amigos? Hoy vamos participación a crear el USB bootable de Ubuntu 20. tenemos, por ejemplo, la página de Metricraft, que es metricraft.edu.p. Desde acá, ustedes al registrarse en el evento, tienen la opción a acceder a nuestra constancia. Les invito a registrarse para poder descargarla desde la plataforma y también seguirnos en la comunidad de WhatsApp porque vamos a seguir sacando muchos más eventos. Recuerden que la próxima semana tenemos un tema muy, muy, muy importante con un ingeniero que actualmente trabaja en Canadá, lo va a dictar desde allá, el ingeniero Lucas Taipe, que es experto egresado de la UNI, de la carrera de Ingeniería Física, es experto en visión computacional y nos va a dar unos temas de Transformers muy especializado, así que los invito a registrarse, está en nuestros próximos eventos. Él justamente lo va a dictar el día 31, si pueden registrarse desde ya, les va a llegar el enlace a su correo. No dejen de seguirnos en nuestro canal también de YouTube, en Metricraft, porque acá se están subiendo todos nuestros workshops grabados. Como ven, el primero también fue con un ingeniero de la UNI, Luis Lucas, con un tema muy, muy importante que fue cómo hackear o hacer eh, engañar a la IA con técnicas como adversarial learning, que es una técnica de cómo modificar la construcción de un modelo. Aquí está grabado y lo pueden consultar. Y también tenemos algunos workshops de creación de IA con GEMS y NotULM, de temas legales y la tokenización, de cómo entender cómo funciona una IA, ChatGPT, el concepto de embeddings y tokenización, explicado desde cero por el ingeniero Sergio Sosa, así que los invito a revisar nuestro contenido en YouTube, también seguirnos en nuestra página oficial, ahora como ven aquí estamos en vivo también. En Metricraft, por favor, síganos porque vamos a seguir sacando más eventos y próximamente en septiembre ya estamos lanzando los primeros cursos de programación distribuida y conceptos más potentes, más claves que de repente estamos viendo que en el mercado no se están dando y que son claves para el desarrollo de nuestras carreras. Así que los invito a seguirnos en todas las redes. Creo que sin más, los dejamos ahí.
y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias. What would they say? What would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see all that you are is all that I need. I know that it's a secret.